Dios los bendiga una vez más, amados oyentes. Gracias por escucharnos hoy en Mundo Bíblico. Y en esta oportunidad vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia, que es el libro de Malaquías. Si hay algo que podemos decir acerca de Malaquías es que este libro arroja un verdadero desafío a todos sus lectores para vivir su vida con verdadero entusiasmo, fe y pasión. Y ahora vamos a iniciar el primer tema de una serie de estudios que tienen como propósito estudiar este libro versículo a versículo. El tema de esta oportunidad es el trasfondo del libro de Malaquías. Ese es el tema de hoy y para eso vamos a leer Malaquías capítulo 1, versículo 1. Es importante hacer notar antes de cualquier otra cosa que todos los versículos que vamos a leer en su mayoría han sido tomados de la nueva versión internacional de la Biblia, es decir, la NBI. Esa es la traducción de la Biblia que estaremos usando para desarrollar este estudio. Y dice Malaquías capítulo 1, versículo 1 de la siguiente manera. Esta profecía es la palabra del Señor, dirigida a Israel por medio de Malaquías. Amén. Por muchos es considerado el último libro del canon del Antiguo Testamento. Esto es así no solo porque es el último libro que aparece al final del Antiguo Testamento en nuestras Biblias, sino porque se considera que fue el último libro en ser escrito del Antiguo Testamento. De hecho, Tertuliano, un padre de la iglesia primitiva, dijo acerca de Malaquías que era la orilla y el límite del cristianismo. En el libro de Malaquías podemos encontrar una descripción del período final del pueblo judío en los tiempos del Antiguo Testamento. De hecho, conforme vayamos estudiando el libro, nos vamos a dar cuenta que aquí el profeta toca algunos problemas que el pueblo estaba atravesando. Entre los principales problemas que el pueblo judío atravesaba en esta época estaba la falta de amor hacia Dios, la falta de compromiso y la indiferencia espiritual. Ahora, en cuanto al autor de este libro, la mayoría de comentaristas y estudiosos están de acuerdo de que Malaquías es el autor de este libro. De hecho, el nombre de Malaquías proviene del hebreo que es Malaquí, y Malaquí en hebreo significa mi mensajero. Ahora, existe un grupo de estudiosos de la Biblia que afirma que Malaquí no es un nombre propio y por tanto no debería traducirse como Malaquías en nuestras Biblias, sino como lo que significa literalmente mi mensajero. Por eso en la Septuaginta, Malaquías capítulo 1 versículo 1 se traduce de la siguiente manera. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de mi mensajero. Aquí ya no se utiliza el nombre de Malaquías, sino como el título de mi mensajero. Sin embargo, aunque existe este punto de vista, la mayoría de comentaristas afirma de que realmente Malaquías era el nombre propio del profeta que escribió este libro. Por otro lado, consideremos el contexto histórico en el cual se escribió el libro de Malaquías. Malaquías es un profeta post-exilio, es decir, después de que el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, pasaron 70 años. Después de 70 años, el pueblo comenzó a regresar. Allá a partir del año 536 a.C. se inicia la reconstrucción del templo en Jerusalén. Un primer grupo de judíos regresa a su nación comandados por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Y luego, después de él, otros grupos importantes regresaron con misiones específicas. Así vemos que en el año 458 a.C., Esdras lidera un grupo que regresa con el propósito de restaurar el culto a Jehová. Más adelante, en el año 444 a.C., Nehemías lidera otro grupo que regresa a Jerusalén con el propósito de reconstruir los muros. Y así sucesivamente ocurrieron muchos eventos durante todo este periodo. Se dio también la actividad profética de Ageo y Zacarías, y se cree que el ministerio de Malaquías se dio entre el año 433 a.C. al año 424 a.C. Y durante este periodo, todo el mundo antiguo estaba gobernado por los medos y los persas. De hecho, para el ministerio de Malaquías se cree que Artajerjes Longámene era el rey de Media y Persia. Así que este es el contexto histórico en el cual se desarrolló el libro de Malaquías. Ahora bien, este libro tiene un estilo literario muy diferente al resto de libros proféticos. Podríamos decir que Malaquías presenta una disputa profética.
y básicamente está constituido de tres partes, como lo estaremos viendo a lo largo de este estudio. La primera parte consiste en una aseveración de parte de Dios. Ante esta aseveración viene en segundo lugar la pregunta que el pueblo le hace a Dios acerca del significado de la aseveración que él está haciendo. Y en tercer lugar viene la respuesta de Dios, acusándolos de su negligencia espiritual. Así que estas son las tres partes en las cuales se divide la disputa profética que Dios establece con su pueblo. Veamos algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, leamos Malaquías, capítulo 1 y los versículos que van del 2 al 3. En primer lugar, vamos a ver a partir del versículo 2 la aseveración divina. Dice Dios, yo os he amado, dice Jehová. Luego viene la pregunta del pueblo que dice, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Para que finalmente venga la tercera parte, que es la respuesta divina, donde dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Así que aquí podemos ver un ejemplo de cómo la disputa profética se divide en tres partes. Veamos otro ejemplo. Veamos en Malaquías capítulo 1, versículos que van del 6 al 7. En primer lugar tenemos la aseveración divina que dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si yo soy señor, ¿dónde está el respeto que me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Esta es la aseveración divina. Luego viene la pregunta del pueblo. Y encima dice, preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y luego viene la respuesta divina que dice, pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Así que aquí podemos ver dos ejemplos y así hay otros que estaremos considerando a lo largo del estudio de este libro, donde prácticamente se establece una disputa profética entre Dios y su pueblo a través de su profeta Malaquías. Otro aspecto importante de considerar al estudiar este libro de Malaquías es su teología, ya que pareciera que está inspirada en el libro de Deuteronomio, ya que considera muchos temas que toca Malaquías y que también están considerados en el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, habla acerca del amor, la relación entre padre e hijo, habla acerca del nombre de Dios, del reconocimiento de la unicidad de Dios y el llamado a una fidelidad absoluta. Nos habla acerca del diezmo, la idolatría y la injusticia, entre otros temas. Todos estos temas que presenta el libro de Malaquías parecieran estar inspirados en el libro de Deuteronomio, ya que si estudiamos y hacemos un paralelo, podríamos ver que también el libro de Deuteronomio toca dicha temática. Ahora, Malaquías presenta el origen del problema espiritual de los judíos, que era una fe debilitada debido a que ellos veían que su tierra seguía siendo solo una pequeña provincia apartada en un rincón del imperio medo-persa. Aparte de eso, ellos veían que el glorioso futuro anunciado por los profetas todavía no se había realizado y Dios aún no había vuelto a su templo con toda su majestad y poder. Todos estos aspectos hicieron que la fe de los judíos se debilitara. Y es en este sentido que el profeta Malaquías lanza un desafío a todos sus lectores para vivir una vida espiritual de éxito. Ahora, si consideramos el bosquejo de este libro, podemos dividirlo en tres partes sencillas. La primera parte está en Malaquías capítulo 1 versículo 1 y es el título del libro. Luego la segunda parte la podríamos titular como el lado oscuro del panorama, que está comprendida desde Malaquías capítulo 1 versículo 2 a Malaquías capítulo 3 versículo 14. Aquí el profeta presenta los pecados de un pueblo falto de honradez, desagradecido y un sacerdocio infiel. Así se tocan temas como el robar a Dios, el no responder al amor divino, el deshonrar el nombre de Dios, el presentar ofrendas imperfectas. También presenta el problema de los sacerdotes que a través de su mal ejemplo se convirtieron en piedras de tropiezo en lugar de ser líderes espirituales. También toca temas acerca de honrar a los pecadores, problemas como el no dar los diezmos con fidelidad,
y el justificar la impiedad. También toca temas como los pecados sociales que este pueblo estaba atravesando. Habla acerca de los tratos engañosos que había entre ellos, los casamientos con incrédulos, la deslealtad a las esposas, la hechicería, la impureza y la opresión. Todo esto se presenta en el lado oscuro del panorama. Pero antes de finalizar también el libro nos presenta el lado brillante del panorama, que prácticamente está comprendido entre parte del capítulo 3 y el capítulo 4 de este libro. Aquí nos habla acerca de las promesas gloriosas del Señor, promesas que son para todos aquellos que decidan permanecer fieles al Señor independientemente de las circunstancias adversas que atraviesen. Así aquí se nos habla acerca de la venida del mensajero del pacto, del derramamiento de una gran bendición. Nos habla acerca del tesoro de Dios, que son todos sus santos, del amanecer de un nuevo día en el cual la justicia triunfará y de la aparición de un reformador espiritual antes que venga el día del Señor. Así que este es el bosquejo que el libro de Malaquías nos presenta. Y en general podemos decir que Malaquías es un libro que arroja un desafío espiritual para todos nosotros. Arroja un desafío para vivir nuestra fe con verdadera devoción y entusiasmo. Y este es el libro que estaremos estudiando a lo largo de todo este tiempo. Pero por hoy hemos finalizado, hemos llegado al final de este estudio, pero vamos a orar para quedar despedidos y que sea Dios el que nos bendiga y nos ayude a seguir comprendiendo su palabra. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento de estudio. Gracias porque hoy hemos iniciado este estudio del libro de Malaquías, que nos arroja un desafío para vivir nuestra vida con verdadero entusiasmo, para vivir nuestra fe con devoción y fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y ayúdanos a todos para que podamos ser fieles testigos de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén.